Venezolano habla mal de México y los mexicanos le terminan cerrando la boca épicamente. Este video me lo pasaron por TikTok. Mi cuenta es Larricito con 3O. Ahí me pueden etiquetar en todos los videos que digan ¡pum! Reacciona a esto, mira esto y habla de este tema y todo lo concerniente a esto. Bueno, vamos a ver este video, ¿de qué se trata? Ahora les voy a decir algo a todos esos mexicanos que creen que de repente son más arrechos que nosotros. No, escúchame, ustedes son buenos, es pasando ahí donde son buenos ustedes y en cosas ilegales. Pero si nos vamos de historias atrás, tenemos más historia que ustedes. Tenemos más historia, ¿me entiendes? Tenemos al Libertador. Ya solamente con nombrarte al Libertador le ganan todos los héroes mexicanos. Pancho Villa y su historia, que estaba como loco. Y no me acuerdo de más, porque es que nadie sabe más. Pero si tú pones, ¿sabes? Face to face a México con Venezuela, no tiene ningún tipo de chance. Tenemos petróleo, ustedes no tienen. Tenemos uranio, ustedes no tienen. Tenemos gas, ustedes no tienen. Estamos dañados por el gobierno, pero a nivel de face to face no tiene ningún tipo de chance contra nosotros. A nivel de dinero, México no va a tener más dinero que Venezuela. Nada. Prepárense, mi gente, porque el día de hoy vamos a enterrar a este güey. Pero antes que nada, aclaro que este video no se trata de crear más división, ya que yo creo que todos los países del mundo son hermosos y tienen lo suyo. Y que seamos de donde seamos, debemos respetar a los demás. Especialmente si somos latinoamericanos, debemos darnos cuenta que todos somos hermanos. Bueno, así empieza el video de este venezolano. La verdad que sí, es bastante indignante escucharlo hablar. Es como que te dan ganas de agarrarlo y no darle un abrazo. Pero bueno, sí, este video quiero también aclarar lo mismo, que no se trata de crear odio hacia los venezolanos, ni incitar al odio, ni nada por el estilo, porque, o sea, cada venezolano es distinto, cada mexicano es distinto, o sea, siempre tratar de llegar a una conclusión de hermandad, ¿no? Obviamente que acá le vamos a tirar con una piedra a este tipo porque está diciendo cualquier estupidez, pero eso no significa que estemos en contra, o yo por lo menos no estoy en contra de todos los venezolanos. Siempre repito, todos los venezolanos que yo conocí personalmente fueron personas muy agradables y personas trabajadoras. Ahora, los que veo en internet son totalmente otra cosa. Pero bueno, vamos a seguir con este video. Pero ni modo, este patán quiso andar de bocón, así que vamos a aclarar un par de cosas. Primero, generalizas y dices que todos los mexicanos son unos criminales. Pero con ese mismo criterio podría decir que todos los venezolanos son unos asesinos, ya que Venezuela es el país en Latinoamérica con la tasa de homicidios más alta. Pero obviamente eso es ilógico porque no se puede generalizar a un país entero por las acciones de unos pocos. Es perfectamente lo que estaba diciendo yo al principio. Y sí, es verdad, o sea, cada venezolano... O sea, este venezolano no representa a todos los venezolanos que hay en el mundo, ¿no? Porque hay un montón en todo el mundo. Una cosa que es cierta es que vos no puedes tomar la historia a partir... O sea, México es un país que tiene mucha historia antes de los españoles. Vos no podés partir de decir... Bueno, la historia de México empieza cuando vinieron los españoles y ahí se independizó. Porque ellos conservan mucha cultura que viene desde épocas antes de lo que los españoles llaman el colonialismo. No salía la palabra. Pero bueno, sigamos. Tú dices que México no tiene historia y lo único que tiene es Pancho Villa. Y sí, yo debo reconocer que Venezuela tiene una gran historia. La verdad que es fascinante y nadie lo puede negar. Pero cuando hablamos de historia no es un tema de comparar. Porque México, al igual que Venezuela, tiene muchísima historia. Y el hecho de que tú solo conozcas a Pancho Villa dice más de ti que de México. Y yo no voy a sentarme aquí y contarte toda la historia de México porque eso me llevaría años. Pero solo te recomiendo que recojas un libro y te vas a dar cuenta que la historia de México es una de las más fascinantes del mundo. Empezando desde siglos atrás hasta hoy en día. Así que no hables de lo que no sabes. Sigo con esto, ¿no? Quiero hacer un video aparte de la historia de México porque en serio es muy fascinante. Pero por nombrarte solamente la más conocida, bueno, una de las más conocidas es La Llorona. La Llorona es mexicana, la historia de La Llorona. Hasta dónde llegó, ¿no? Llegó hasta Argentina, que básicamente queda en otra punta del mundo. Entonces, nada. Ellos tienen... Y es una historia... La historia de México es milenaria, como los chinos, básicamente. Pero bueno, nada. Tercero, tú dices que México no tiene recursos naturales, incluso que no tiene petróleo.
Pero México es uno de los países latinoamericanos que más petróleo produce, incluso por encima de Venezuela. Solo hay que leer un poquito. Durante el 2020, América Latina y el Caribe generó en promedio 7.2 millones de barriles diarios de petróleo crudo, de los cuales casi 3 millones fueron producidos en Brasil y 1.7 millones en México. A pesar de la concepción popular, Venezuela se encontró fuera del top 3 de la región. Y además del petróleo, México tiene oro, cobre, hierro, litio y mucho más. Y eso sin mencionar toda la biodiversidad, acceso a 2 océanos y muchísimos beneficios más. Siempre que hay petróleo hay problemas. Eso es como la humanidad fue así y posiblemente seguirá siendo así por muchos años. Y una de las grandes problemáticas que hubo con el petróleo fue con Ecuador y México, que lo que quería hacer AMLO era decir, bueno, no vamos a exportar más petróleo crudo a Ecuador, sino que lo vamos a usar en México, lo vamos a refinar en México, porque ustedes saben que el petróleo, para que funcione en un coche como nafta, primero vos lo tenés que refinar, no es que el petróleo ya te sirve, el petróleo es básicamente una materia prima, se podría decir, pero vos de eso tenés que ir degradándolo o ir químicamente estructurándolo para generar lo que sería la nafta. Además de la nafta se generan un montón de otros petroquímicos que funcionan para millones de cosas más en la industria, ¿no? Bueno, millones no, miles de cosas. Una gran problemática que hubo a nivel mundial, esto se sabe en todo el mundo, no tenés que ni siquiera no tenés que ser un estudioso en la materia para saberlo, porque salió en todas las noticias a nivel mundial el caso de AMLO y el petróleo. Entonces, qué sé yo. Igual, una cosa en defensa del venezolano y es que Venezuela tiene la reserva de petróleo más grande del mundo. Pero, una cosa es tener el petróleo, otra cosa es tener una petrolera. Son dos cosas diferentes. O sea, yo en mi casa puedo tener 5 lingotes de oro, pero si están pegados a una pared y no los puedo sacar, no me sirven para nada. Por nombrarte otro, Argentina tiene una reserva de petróleo muy grande y se llama Vaca Muerta. El problema es que para sacar el petróleo de Vaca Muerta tenés que invertir demasiado dinero y nadie quiere poner esa plata. Entonces está el petróleo ahí, pero no se puede usar. Hasta ahora, dicen que ahora lo van a empezar a usar, no lo sé. No sé si es cierto o no, viste, porque son muy mentirosos los políticos de Argentina, pero bueno. Que decir que México no tiene nada es una rotunda mentira y demuestra nuevamente tu ignorancia. Cuarto, tú dices que en un face to face México es más pobre que Venezuela. Pero las estadísticas comprueban lo contrario. México tiene la segunda economía más grande de Latinoamérica, solo por debajo de Brasil, mientras que Venezuela se encuentra en el 8º puesto. Y la diferencia entre la economía de México y la de Venezuela es enorme. Y quinto, yo no sé qué ganas con ese tipo de videos insultando a los mexicanos. Pareciera que nomás hablas por hablar y para llamar la atención. Pero lamentablemente tus argumentos no tienen ni pies ni cabeza. Nomás andas hablando puro disparate. Pero bueno, espero que después de este video te pongas a estudiar y aprender un poco, porque tu ignorancia quedó en evidencia. Pero ni modo, arriba México, arriba Venezuela y arriba todos los latinos. No dejemos que ignorantes como este nos dividan, porque cada país tiene lo suyo y al final del día todos somos hermanos. Así o más claro. ¡Fua! Tremenda respuesta. La verdad que le cerró, pero le cerró completamente la boca. Yo creo que la ignorancia parte del venezolano creo que la ignorancia parte del hecho de que Venezuela tiene como te digo, la reserva de petróleo más grande del mundo. Entonces el venezolano dice, ¿cuánto está el barril de petróleo? ¿$20? ¿$13? Bueno, lo multiplico por esto. Entonces Venezuela tiene... Sí, obviamente. Si vos contás el petróleo que tiene Venezuela, es básicamente el país más rico del mundo. Pero si no lo puede vender, es como que no. O sea, acá dice, Venezuela fue el primer país en libertad en casi toda Latinoamérica, incluyendo México, por si no sabías. Sí, hay dos maneras de ver la historia. Vos la historia la podés ver como prehispánica, hispánica e independencia. O la actualidad, ¿no? Entonces, dependiendo del tramo de historia que agarres, es lo que vos vas a elegir. Entonces no puedes decir, mira, la historia de Venezuela es mejor porque se liberó antes y que la de México porque México tardó. No es una competencia, ¿verdad? ¿Quién es el país que se liberó primero? No es una competencia y por más que lo fuera, la historia tiene muchos, como te digo, muchas etapas, ¿no? No digo que una sea mejor que la otra, pero sí es cierto que los mexicanos tienen historias muy interesantes, que hasta el día de hoy siguen manteniendo muchas de esas tradiciones que vienen antes del colonialismo. Ay, esa palabra complicada. Bueno, vamos a ver esta respuesta de la otra mexicana que también le cierra la boca a este venezolano, que es impecable. Tenemos más
Con que los mexicanos no tenemos historia. ¿Quién tiene mejor y más historia? ¿Los mexicanos o los venezolanos? Pues veámoslo desde la antropología. Pues para empezar, la historia humana es en gran medida la historia de nuestros conocimientos. Puede decirse que la invención de la discusión crítica y de la escritura se ha ido produciendo el desarrollo del conocimiento histórico y por supuesto científico. El conocimiento y su desarrollo han ejercido una influencia en la vida del ser humano. La historia es en sí una reflexión que deriva el conocimiento de sí y del prójimo, confronta el presente con el pasado, lo que cada uno es con lo que ha sido, el sujeto con los otros seres. Su propósito es comprender y explicar los eventos, los procesos y cambios que han ocurrido en el pasado y cómo estos han influido en el presente y pueden influir en el futuro. La historia nos ayuda a entender mejor nuestra propia cultura, nuestra sociedad y sociedades, y la política, así como la de otros países y culturas, que también nos permite aprender de los errores del pasado y aplicar ese conocimiento para poder mejorar en el presente y por supuesto en el futuro. Hay una frase que dice: quien no conoce su historia tiende a repetirla, o algo así por el estilo es. Entonces está bueno siempre saber historia para ver qué cosas se hicieron en el país y que no se vuelvan a repetir, ¿no? Por ejemplo, quienes nos dedicamos a ser historiadores o etnohistoriadores, que ese es mi caso, utilizamos una teoría que se llama el materialismo histórico, que sostiene que los factores económicos y materiales son los principales impulsores del cambio social y la evolución histórica. Esta teoría fue desarrollada por el tío Carlos Marx y también por el tío Friedrich Engels por allá del siglo XIX y se basa en que es desde la lucha de clases, que es el motor de la historia según el materialismo histórico. Las relaciones sociales y económicas son la base de la sociedad y la cultura, y la historia se mueve a través de la lucha entre las clases sociales por el control de los medios de producción, o sea, el materialismo histórico es una teoría que busca explicar la historia y el cambio social a través de factores económicos y materiales, y se enfoca en la lucha de clases como el motor de la historia. Y como esa hay muchísimos análisis y como podemos ver, no se trata de ver quién tiene mejor o mayor historia o más grande o más bélica, no. Toda historia, todos los procesos sociales son válidos. Aquí lo que tenemos que hacer entre hermanas y hermanos latinoamericanos es unirnos, porque incluso muchos de nuestros procesos sociales históricos son bastante parecidos. Así es que eso de a ver si ustedes son mejores que nosotros, no viene a dar más que discriminación, odio, violencia. Eso no nos conviene. Al contrario, la historia de cada país es tan importante como la de los otros y la de las otras. Un abrazo a las y los hermanos venezolanos. Y bueno, creo que mejor explicado que eso es imposible. Ya se dijo todo sobre este tema. Siempre se trata de recalcar que nosotros tenemos que estar unidos, gente. No tenemos que andar peleando por estas estupideces de quién inventó tal cosa, quién fue el primero en hacer tal otra. Pero bueno, decime qué pensás vos en los comentarios. Y si este video te gustó, te dejo uno por acá, otro por acá y nos vemos hasta la próxima. Chau, chau.